Muy buenos días, espero que todos estén bien. Les saludo a la compañía de un buen café. Esta mañana espero que ustedes tienen eh, una buena taza de café también, una buena compañía. Qué buen tiempo para estar en familia y estar unidos en un mismo propósito. Espero que sus mentes están abiertas, que sus corazones están dispuestos y que estamos completamente listos para escuchar lo que Dios tiene para compartirnos esta mañana. Así que pues entramos en materia. El domingo pasado nosotros nos referimos un poco a la importancia del ejercicio corporal y por qué nos importa tanto y qué cosas motivan que nosotros tengamos actividad física. Eso fue interesante. Pero veíamos también la diferencia entre ese tipo de ejercicio corporal y el ejercitarse para la piedad, ¿cierto? El ejercitarnos para la piedad. Hay una gran diferencia. En esencia, Pablo dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el ejercitarse para la piedad aprovecha para todo. Y no solo eso, sino que tiene promesa en esta vida y en la vida venidera. Entonces dijimos a partir de eso que sería muy bueno que nosotros nos ocupamos ejercitándonos para la piedad. De hecho, sería interesante escuchar de algunos de ustedes cómo les fue esta semana con aquello de ejercitarse para la piedad. Pues espero que ustedes lo han hecho, porque pues eso no es simplemente un conocimiento. Ejercitarnos para la piedad es algo que debería constituir un afán todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue esa semana ejercitándote para la piedad? ¿Qué herramientas encontraste que te pudieron ejercitar? Si puedes escribirnos en los comentarios a este video sería muy interesante. Entonces quiero referirme esta mañana a esa partecita en donde el apóstol Pablo dijo que ejercitarnos para la piedad trae promesa para esta vida y para la venidera. ¿Por qué? Vamos a enfocar un poquitico en la promesa para esta tierra. ¿Por qué tiene su cumplimiento aquí? ¿Por qué nosotros deberíamos prestarle atención a eso mismo? Entonces quiero invitarles a que tomen sus Biblias. Ojalá tengan sus Biblias físicas ahí, que puedan subrayar, rayar, resaltar, en fin, que tienen una libreta de apuntes y que eso les ayuda a interiorizar mejor las palabras que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a, primeramente, Hechos capítulo 3, versículo 12. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis sus ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad, escuchen eso, o piedad, hubiésemos hecho andar a este? Eso fue después de un milagro que Dios les permitió en un momento único de la historia realizar a algunos de los apóstoles. Vamos un poco más adelante, en Hechos 8, capítulo 2, dice, y hombres piadosos, escuchen eso, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, la primera persona que murió, que fue apedreada por defender el evangelio. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Un poco más adelante, Hechos capítulo 13, versículo 50, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Genial. Qué bueno que sería que las personas de nombre o más distinguidas de nuestra sociedad, ¿por qué no las de nuestra iglesia, los hijos de Dios, ostentaran esas dos palabras y que esas dos palabras se vieran reflejadas en sus vidas? Piedad y distinción. ¡Wow! Eso es genial. Me encantaría que eso pasara. Y a los principales de la ciudad, instigaron también a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Uno más, en 1 Timoteo capítulo 6, 3, que es la carta que estamos tomando como referencia para esta charla, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y continúa dando algunos rasgos de los falsos maestros y de la falsa enseñanza. Pero
¿Por qué hago lectura de estos textos? Porque el elemento característico es piedad. Es piedad. Y creo que es bien importante que nosotros hagamos una claridad en este punto. Yo hablé un poco el domingo pasado acerca de esto, pero considero pertinente el hacerlo nuevamente. En algunos textos de la Escritura, especialmente del Nuevo Testamento, en vez de la palabra o el término piedad en relación al ser humano y su relación con Dios, se usan o encontramos otras palabras. Por ejemplo, expresiones como obediencia al Evangelio. Eso es sinónimo de piedad y lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 16. O expresiones como hacer las obras de Dios como sinónimo de piedad. Y eso lo encontramos en Juan 6, 28. Ahora, lo interesante es que esto tiene sentido cuando entendemos que para los griegos la piedad no se concebía o no era el producto de una relación con Dios, sino más bien un deber, sino más bien un mandato. Es decir, ellos necesitaban encontrarla, necesitaban alimentarla, necesitaban buscarla y luego manifestarla. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque cuando Pablo le escribe a Timoteo, usa el término piedad. Y lo hace con esa intención, lo hace con la intención de decir, mira, esto no es algo que puede brotar naturalmente de nuestro ser, de nuestro interior, sino que alguien necesita producirlo. Eso es lo interesante. Entonces, en esencia, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, la piedad llega como resultado de una relación con Dios, de una relación con Jesús, de una relación sana con las palabras del Evangelio, con una interpretación sana del Evangelio. ¿Recuerdan que hablamos eso el domingo pasado? Que hay una enseñanza que es buena y por ende hay otra que es incorrecta y nosotros debemos preocuparnos por la sana enseñanza. Entonces, es así de sencillo. La piedad llega como resultado de una relación con Jesús, de una relación genuina, auténtica, profunda con nuestro Salvador. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque es imposible que por naturaleza un ser que es malo produzca frutos buenos. Eso no tiene mucho misterio, ¿verdad? Y la Biblia dice que todos nacimos bajo la maldición del pecado, que es imposible que por nuestra propia cuenta produzcamos frutos buenos. Entonces es a partir de la obra del Evangelio que nosotros podemos comenzar a vivir vidas piadosas. Pare de contar. No hay nada más. Por eso tenemos un Salvador. Por eso tenemos a Jesús que modeló perfectamente todos los aspectos de la piedad. Pero ¿por qué nuevamente es importante entender esto? Porque un Dios arbitrario simplemente nos hubiese dado una orden y ya, arréglense como ustedes puedan. A mí lo único que me importa es que ustedes cumplan. Dios tenía toda la autoridad para hacerlo. Pero no es lo que nosotros leemos en las Escrituras. Él hizo algo completamente diferente. Un jefe arbitrario, tirano, simplemente le dice a sus jefes, produzcanme, no me importa cómo lo van a hacer. Lo único que me importa es el resultado final. Háganlo. Eso es lo que hacen muchos, de hecho, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Dios pudo haber hecho lo mismo. Simplemente Dios pudo habernos dicho, ustedes tienen que vivir vidas piadosas. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Solo denme resultados. Solo manifiesten esas cosas en sus vidas. Pero ¿saben qué hace Dios? ¿Sabes qué hace un Dios de amor? Un Dios justo. ¿Saben qué hace un Dios santo? Todo lo opuesto. Dios, cuando nos pide ser piadosos, Él mismo nos da el ejemplo. Eso es maravilloso. No lo encontramos en otra divinidad. Claro, hay otros dioses que son paganos. Él es el único Dios. Pero es el único que hace estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús personificó la piedad. Eso es interesante. Miren los evangelios y van a darse cuenta que Jesús en su conducta vivió, que manifestó a través de su vida cada uno de los elementos de la piedad. Así que si quieres ser piadoso, imita a tu Salvador. ¿Quieres ser una persona piadosa? Imita a Jesús. De eso se trata. Así que retomemos, después de haber dicho esto, el objetivo de Pablo al escribirle a Timoteo.
Pablo dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el ejercitarse para la piedad aprovecha mucho. Eso es interesante porque usted y yo nos encanta hacer cosas que nos aprovechan. Es así de sencillo. Nos encanta hacer cosas de las cuales podemos obtener un fruto inmediato. Y Pablo dice que esa es la diferencia, porque el ejercitarse para la piedad trae promesa para esta vida y para la otra. Entonces, creo que eso debería llamarnos la atención. Entonces, vamos a la cita que nos sirve como base para esta charla. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice el versículo 12 y 13, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Ven? Es un solo combo. Eso es interesante, es un solo kit. Ahora, versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que, ¿tú qué? Léanlo conmigo, léanlo ahí, coloquen resaltadora esa palabra. Dice, ocúpate en estas cosas, es decir, en las que le acabo de mencionar, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Eso es muy, muy interesante. Entonces, lo primero que le dice es, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le diría eso a Timoteo? Bueno, pues porque Timoteo era apenas un joven, especialmente comparado con el concepto de juventud, o mejor, con el alto valor que le daba a la experiencia y a la edad la cultura griega a la persona. Entonces, quiero hacerte una pregunta. Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Te consideras joven? ¿Te crees joven? ¿Te sientes joven como para asumir algunas responsabilidades en tu vida? Una pregunta más. ¿Cuánto cree nuestra sociedad en la juventud? Es una buena pregunta para que nos hagamos todos. ¿Cuánto cree la sociedad en nuestra juventud, en las nuevas generaciones? No vayamos tan lejos. Si tú eres padre, si tú eres madre, si tienes hijos, ¿cuánto crees tú en ellos? Eso es interesante. Es una muy buena pregunta. ¿Saben? Esa es una realidad en nuestra sociedad actual. Y es que los jóvenes son tenidos en poco. Ahora, en gran parte, el vigor de nuestra juventud hace que lo tengamos merecido. Usted y yo sabemos que la mayoría de nuestros jóvenes sienten que algunas conductas piadosas son propias de otras épocas o para cierta edad. Eso es verdad. Entonces, las generaciones adultas, o mejor, las personas adultas, miran a los jóvenes y ya empiezan los comentarios que siempre escuchamos, ¿no? Esta juventud está perdida, el respeto se perdió, es que en nuestros tiempos. Y eso hace que el concepto hacia los jóvenes, o que el calificativo que le damos a las nuevas generaciones no sea tan positivo. Pero en parte, muchas de estas personas tienen razón, porque cuando somos jóvenes, pensamos que podemos tragarnos el mundo. Es así de sencillo. E incluso pensamos que algunas prácticas sanas son anticuadas, que son de otra generación, de otras épocas, o que solo es para los viejitos. Seamos honestos. Es el sentir, y lo sé porque hablo con algunos jóvenes, y ese es el sentir en sus corazones, y no es que los estoy juzgando, casi que es apenas algo natural que llega con el vigor de la juventud. Entonces, eso es interesante, entendiendo lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Así que muchas de esas presiones juveniles eran reales también para Timoteo. La cultura griega atribuía mucho valor a la edad y a la experiencia. También la nuestra, por lo que acabo de decir. Así que Timoteo era joven y debía ganarse el respeto de los demás. Ahora, en el sano uso de esa frase, ¿no? Porque a veces malinterpretamos.
A veces sentimos que es que tenemos que ganarnos el respeto y bueno, sí, no sé hasta dónde eso sea cierto. Yo prefiero más bien usar la frase que Pablo también usa, ser ejemplo, y van de la mano. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo en medio de esa presión? Pablo dice, se gana con ejemplo, gánatelo con ejemplo. Sí, tal vez con conocimiento, con sabiduría, genial, todas esas cosas, pero gánatelo con ejemplo. Le dice Timoteo, la piedad nada tiene que ver con la edad. Timoteo, la piedad nada tiene que ver con la edad. Así que si eres adulto, ya no te sientes tan joven, sé ejemplo. Si eres joven, aprende, toma el buen ejemplo y síguelo. Es lo que Pablo nos diría a cada uno de nosotros esta mañana. Y entonces le dice, Timoteo, gánate ese lugar de honor, de credibilidad, de confianza. Gánatelo con ejemplo. Y le da algunas pautas. Y la primera pauta que le da es, sé ejemplo en palabra. ¡Wow! ¿En serio? Sé ejemplo en palabra. Timoteo, cuando te hayas memorizado toda la escritura, les vas a probar. Los vas a descrestar. ¿Se refiere a esa palabra? No se refiere a esa palabra. Así de sencillo, se refiere a la forma en que él se expresa, a la forma en que debes hablar. Sé ejemplo en tu manera de hablar, en tu manera de comunicar, Timoteo. Ahora, ¿cuánto importa esto? Saben, especialmente en esos tiempos de pandemia, en esos tiempos de presión social, en esos tiempos en que la necesidad nos hace más sensibles, importa la forma en que nos comunicamos, importan las palabras que llegan a nuestro corazón, las palabras que escuchamos en estos tiempos especialmente. Estamos sensibles, algunos estresados, otros estamos cansados, otros tienen hambre. Y saben, la piedad se manifiesta en una palabra suave y amable. Eso es interesante, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. La piedad se manifiesta en una palabra suave y amable, pero también en una palabra firme que comunica una verdad. No es solamente hablar bonito, es hablar firme y ante todo hablar con verdad. Todas esas cosas implican la responsabilidad que nosotros tenemos, especialmente como hijos de Dios, a la hora de abrir nuestra boca. Eso es de suma importancia. Escuchen esto. El mismo apóstol, en otra carta que escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 25 y 26, leemos lo siguiente. Por lo cual, desechando la mentira. Lo que hablamos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Cada uno con su prójimo. Y esto es interesante. Pablo no le está diciendo con su hermano o con su amigo de la iglesia. Hablad verdad con tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Las personas que están a mi alrededor. Punto. Si tú estás en Transmilenio, estás lleno, atestado de prójimos. Ellos son tus prójimos. Por más que no los conozcas, por más que no sepas tu nombre, necesitas hablar verdad. Con tu palabra tenemos que ser ejemplo. Entonces Pablo dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se pongan el sol sobre vuestro enojo. Sí, un poco de enojo justificado no le hace mal al cuerpo ni al alma. De hecho, si tú ves atropello, si tú ves abuso, si tú ves especialmente a uno de tus hermanos que está cometiendo injusticia o que está cometiendo pecado, tienes la autoridad y la responsabilidad de sentir un poco de enojo incluso. Pero tu enojo no te debe llevar a pecar. Ese es el equilibrio perfecto. Di lo que tengas que decir, solo que no peques. Y Pablo también dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En la medida de lo posible,
Trata de solucionar tus problemas el mismo día. No te vayas a cama con tu mente llena, con tu pensamiento pesado, obstruido, perturbado, porque dijiste algo incorrecto, porque hiciste daño o porque simplemente maltrataste verbalmente a tu vecino, a tu hermano, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tus hijos, ¿sí? Un poco de enojo entonces justificado está bien, pero Pablo dice, cuídate a cómo respondes a ese enojo. Especialmente cuídate con las palabras. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados decimos cosas tremendas. Esa es una tentación y es algo que está ahí, al alcance, en todo momento. ¿Saben algo? En estos tiempos que estamos en casa, el potencial de enojo es mucho, mucho más grande, es mucho mayor. En todo caso, por favor, cuiden su lenguaje, cuiden sus palabras. ¿Saben? La cuarentena nos coloca en el escenario perfecto para practicar estas cosas. Muchos de nosotros decimos, bueno, ¿y entonces con quién? ¿Con quién aplico esto de que manifiesto la piedad a través de la palabra, a través de las cosas que digo? Perfecto. Estás en casa. Practícalo con tu esposa, practícalo con tus hijos. Genial, genial que puedes empezar por casa. Todo comienza por casa. Si tú no estás viviendo esto en casa, con los seres que están más cercanos a ti, no sé qué validez tenga lo que hagas y puedas hacer más allá. Pero comienza por casa. No tienes excusa. Un poco otro texto. Ahí en Efesios 4, versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es muy, muy importante. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí hay dos cosas importantes, o un aspecto que es pasivo y otro aspecto que es activo. El aspecto pasivo es no pronunciar palabras obscenas, no pronunciar palabras groseras. Y por favor entendamos algo muy, muy rápido. Una palabra grosera no siempre es como lo entendemos en nuestra cultura. Claro, hay unos términos que nosotros decimos, ¿qué grosería es esa? Pero una palabra grosera también es la que sale de nuestro corazón con el fin o con el propósito de lastimar, con el afán de herir, de desquitarnos. Entonces, tengamos cuidado con lo que decimos en eso también. Pero ese es el aspecto pasivo, no decir. No digan nada que sea obsceno, que sea malo, que sea grosero. ¿Cuál es el aspecto positivo? Digan que todo aquello que sea para bendición. Todo aquello que edifique. ¿Por qué habríamos de guardarnos eso? ¿Por qué habríamos de guardarnos esas cosas que sabemos que le hacen bien a nuestro hermano, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro vecino, a la persona que acabamos de conocer? Entonces, por un lado nos dice, no digan esto, pero por otro nos dice, digan este tipo de cosas, esas cosas que edifican. Entonces, di gracias, di por favor, di un te amo, di buenos días, di tú primero, por favor, di perdón, di está bien, te perdono. Así que, bueno, pues pruébenlo, pónganlo en práctica, pongan en práctica las buenas palabras, pero ante todo entendamos algo, que la palabra amable, tierna y verdadera, por importante que sea, tiene que ser coherente con la acción. ¿Notan la secuencia de las palabras que Pablo le dice a Timoteo? Sé ejemplo para todos en palabra, pero la segunda manifestación es conducta. Palabra y conducta van ahí, de la mano. Timoteo, sé ejemplo en palabra, pero también sé ejemplo en conducta. Di, me equivoqué, pero trata de transformar lo malo
que hiciste la próxima vez que tengas la oportunidad de volverlo a hacer. Si fuiste grosero, trata de reemplazar esas palabras. Pero recuerda, no es solo pedir perdón, es tratar de hacer los correctivos para que no vuelvan a pasar. Eso es palabra y es conducta. Entonces, la piedad no solo se refleja en las palabras bonitas, también en una vida justa e íntegra. Escuchen lo que el mismo apóstol le escribe a otra persona, esta vez a Tito. No tengo la cita aquí, creo que es 2:10, 2:7 al 10. Timoteo dice: presentándote tú en todo ejemplo de buenas obras. En todo tiempo, sé ejemplo de buenas obras. La enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Eso es muy, muy, muy crucial. Dice, de tal modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto es interesante. Las citas bíblicas van a aparecer en los comentarios a este video. Pueden verlas ahí porque ahora no estoy seguro de cuál es esta cita. Pero eso es muy interesante. ¿Les cuento algo? Sí, se los cuento. Alguien de quien no recuerdo su nombre ahora dijo lo siguiente: tengan miedo del enemigo cuando él tenga la razón. Tengan miedo del enemigo cuando él tenga la razón. ¿Y saben lo que ocurre con muchas enseñanzas en la actualidad? Con muchos que se hacen llamar líderes y muchos maestros, incluso pastores, le han dado toda la credibilidad al enemigo. Eso es triste. ¿Saben? Con sus acciones, antes que hacer que el enemigo tenga vergüenza, hacen que el enemigo se sienta orgulloso. ¿Recuerdan lo que mencionamos o lo que ustedes pueden leer antes del capítulo 4 de 1 Timoteo? Háganlo. Pablo está condenando estas cosas, está condenando la mala enseñanza. Y eso es muy triste, de hecho es trágico. Pablo dice, nuestra conducta hace que el enemigo, el adversario, sienta vergüenza. Pero tristemente, trágicamente, siento que la vergüenza la deberían estar cargando muchos de estos líderes, ¿sí? Si es que acaso llegan a sentir vergüenza. Y cualquiera pudiera decir, pero ¿por qué sean tan duros? ¿Por qué ustedes tienen que juzgar a otros? Pero recuerden lo que Pablo está diciendo. Yo creo que sí es nuestra responsabilidad como líderes enseñar la verdad. Y la verdad saca a la luz lo que es falso, revela lo que es falso. Así que creo que sí es nuestra responsabilidad motivarles a que se ejerciten en la palabra, a que tomen la buena enseñanza y así no sean engañados. Y así la iglesia no siga sufriendo más y así el evangelio no siga siendo pisoteado como está ocurriendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque muchos de esos líderes, no son ejemplo de conducta. Solo se quedan en la palabra. Y sí, eso es muy, muy triste. Entonces, necesitamos ser ejemplo en palabra, pero aún más en conducta. Es decir, seamos coherentes. Continuemos en el versículo 9 de 1 Timoteo 4. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Perdón, eso es en Tito. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Es decir, cuidado con lo que decimos. Versículo 10, no defraudando. Otras versiones dice, no roben, sino mostrándose fieles en todo. Sino muéstrense fieles en todo. Es decir, que sean dignos de confianza. Buenas obras, buenas acciones. Esto es conducta. Continúa, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¡Wow! Eso es maravilloso.
¿Saben ustedes qué es adornar? Adornar es sinónimo de embellecer, de pulir, de engalanar, de ataviar y otros tantos. Pero ¿saben? Ese último sinónimo me encanta y me llamó mucho la atención esta semana y fue muy especial. Ataviar. Y ¿saben? Ataviar tiene la idea de una novia que se alista para recibir a su prometido. ¿Ustedes han visto alguna novia fea? La verdad yo no. ¿Y qué novia, qué mujer quisiera sentirse no tan bonita el día de su boda? Hace lo posible por presentarse hermosa. ¿Y saben qué le dice Pablo a Tito? Exactamente esto mismo. Cuando ustedes son ejemplo en palabra, pero cuando son coherentes con la palabra y su conducta y sus acciones, la enseñanza de Jesús se adorna, se embellece. ¡Wow! Eso es muy hermoso, eso es maravilloso. ¿Desean ser piadosos? Hablen con verdad y con amor. ¿Deseas ser piadoso? ¿Deseamos ser piadosos? Seamos coherentes. La palabra y la acción deben ir de la mano. Ejemplo en palabra y conducta. El mundo necesita una palabra de amor, eso lo sabemos todos. El mundo necesita una acción que comunique nuestro Dios. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que nuestras acciones son tan buenas que aquellos que creen en Dios, que aquellos que no creen en Dios, se sienten atraídos por cómo adornan nuestras acciones lo que decimos creer acerca de Dios? ¡Wow! Eso sería una transformación total. Amigos, una vida piadosa hace atractiva la enseñanza, aquella que dice que Dios salva a los pecadores. Voy a decirlo nuevamente. Una vida piadosa hace atractiva la enseñanza. ¿Por qué? Porque la adorna, porque la hace parecer hermosa. Hace atractiva la enseñanza aquella que dice que Dios salva a pecadores. Nuestra palabra, nuestras palabras, nuestra conducta, nuestras acciones pueden embellecer, pueden adornar. Según el apóstol Pablo, pueden hacer atractivo el evangelio. Pueden hacer atractiva una relación genuina con Jesús. Así que quisiera tomar un tiempo para orar y motivarles a que esta semana pongan en práctica esas dos manifestaciones de la piedad. Las palabras que pronunciamos y nuestra conducta. Tomamos un momento para orar. Mi Señor, te alabo por tu palabra, porque eres claro. Te alabo porque tú hiciste todas estas cosas en tu humanidad, Jesús. Tú nos diste ejemplo en cada aspecto de la vida. Tú te portaste a la altura. Y ahora nos dices que si en realidad nosotros queremos aplicar tus palabras, deberíamos afanarnos, deberíamos preocuparnos por vivir la vida que tú viviste. Y esta mañana tú nos has dado dos pautas importantes. Nos has recordado que nuestra palabra sí importa, que las cosas que decimos tienen un potencial. Tienen el potencial de destruir, pero también tienen el potencial de edificar, de ser bendición y de gracia a las personas que las escuchan. Así que yo te ruego que nos ayudes en esto. Pero también nos has dicho que las palabras por sí solas no son suficientes, que es importante la conducta, que es importante la acción. Y yo te ruego que esta semana nosotros podamos ser tan recursivos que así como cuando queremos ejercitarnos corporalmente, buscamos el espacio, buscamos la aplicación, incluso conseguimos la indumentaria, unos tenis adecuados, las máquinas, que a la hora de ejercitarnos para la piedad, Señor, nosotros hacemos lo mismo,
que cuando vemos al vecino que de pronto nos cuesta tolerar, que pensamos en una acción a través de la cual le podemos demostrar tu piedad. Señor, que cuando vemos la oportunidad de ayudar a otro, lo hacemos. Que cuando alguien nos trata o nos mal o nos insulta, que nosotros vemos ahí la posibilidad, la herramienta perfecta para revelar la piedad. Yo te ruego, Señor, que nos des las herramientas. Seguro que hay tantísimas en medio de esta necesidad, en medio de este mundo roto, que solamente basta con querer verlas. Y yo te ruego que nos des la claridad para poder verlas y para poder ejercitarnos a través de estas pautas para lo que importa, para reflejarte, para vivir una vida digna de aquel que nos llamó, es decir, de tú que nos has llamado, de ti que nos has llamado. Muchas gracias, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias. Quiero invitarles a que sigan ahí con nosotros, sigan conectados. No hemos terminado y seguro que lo que viene es muy importante. Así que, por favor, vamos a recordarles algunos anuncios y sigan ahí, por favor. Muchísimas gracias.